Bueno, entonces aquí para la cinemática del engranaje recto hay que tener en cuenta que vamos a seguir utilizando estas relaciones que aparecen aquí. Van a ser muy similares, bueno, por lo menos en el sistema cremallera-piñón es prácticamente las mismas relaciones. En los helicoidales y los que son similares, si acaso cambia una que otra cosa, pero ya comprendiendo el engranaje recto, nosotros podemos comprender la cinemática de los demás tipos de engranajes. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo que les decía, piñón siempre con subíndice 1. Entonces, fíjense que el radio del piñón es R1, el diámetro del piñón es D1, la velocidad de giro del piñón es W1 y lo mismo tenemos para el engranaje, que es el grande, que es 2. Entonces, tenemos el primer término que es la razón de velocidad. Esa simplemente va a ser la velocidad angular entre el impulsor, que será, el impulsor siempre va a ser mi piñón, dividida entre la velocidad angular del engranaje que está siendo impulsado. Y el impulsado, pues normalmente va a ser el 2, ¿sí? O sea, el grande. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esta velocidad, esta razón de velocidades, fíjense que, bueno, va a ser adimensional, ¿no? Pero depende de esta velocidad angular. ¿En qué unidad puede ir esa velocidad angular? ¿Qué unidades tiene la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo, profe. ¿Qué otra unidad puede tener? RPM. RPM. Ajá. Y RPM. Normalmente vamos a tener sobre segundos, ¿no? Pero también puede ser que aparezca sobre cualquier otra unidad de tiempo, ¿no? Puede ser minutos, horas, días, años, ¿sí? Unidades de tiempo. Pero normalmente segundo. Listo, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo esa velocidad de giro y también puedo hallar esta velocidad en línea de paso, que si ustedes se fijan, viene siendo la que aparece aquí con una flechita, ¿no? ¿Qué pasa con esa flechita? Es la velocidad en el punto de paso, ¿sí? Es la magnitud de la velocidad del punto de paso de los dos engranajes que estoy acoplando. Quiere decir que en ambos engranajes esa velocidad tangencial es idéntica, porque el diente de un engranaje, o sea, el piñón, va a empujar al otro, o sea, al engrane. Entonces, fíjense que como decíamos, tenemos una velocidad tangencial, ¿no? Por lo tanto, se multiplica un radio por la velocidad de giro. Y fíjense que lo que estoy diciendo aquí es que van a ser iguales, ¿no? O sea que no importa que R1 sea más pequeña que R2, eso debe compensarse con esta relación de velocidades. ¿Qué pasa si R1 es menor que R2? Si R1 es menor que R2, ¿qué pasa por lo menos con omega 1 y omega 2? ¿Cómo debería ser omega 1 con respecto a omega 2 para que se cumpla esta cuestión de la igualdad? ¿Debe ser mayor? ¿Debe ser menor? Debe ser mayor. Exacto, entonces omega 1 debe ser mayor. De hecho, fíjense que para que estas velocidades sean iguales, ¿cierto? Para que tengan la misma velocidad ahí en ese punto de contacto, pues ¿qué pasa? Aunque esta sea más pequeña, debe ir más rápido para lograr igualar la velocidad que se está generando en el engrane. Porque el engrane tiene un radio 2 bastante grande, pero su giro pues va a ser más lento para que se pueda producir esta igualdad aquí. Entonces fíjense que ahí ya estamos nosotros estableciendo otra relación, ¿no? Acuérdense que los pasos diametrales deben ser iguales, los ángulos de presión deben ser iguales y ahora decimos que la velocidad en la línea de paso, o sea, la velocidad tangencial, también debe ser igual. ¿Listo? Entonces yo puedo meter esto aquí y empezar a relacionarlas matemáticamente.
Entonces, fíjense que ahí es de donde sale estas relaciones que nosotros tenemos. Me dice que la relación de velocidades es omega 1 entre omega 2, pero también va a ser igual al radio 2 entre radio 1, diámetro 2 entre diámetro 1. Perdón. O N2 sobre N1. ¿Listo? Fíjense que aquí, a diferencia de lo que tenemos aquí, va siempre en el numerador el engrane y en el denominador el piñón. Mientras que aquí es al revés, ¿no? El piñón va en el numerador y el engrane va en el denominador. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos decir nosotros aquí? Gracias a esta relación de velocidades, que si los engranajes giran en direcciones opuestas, la razón de velocidad va a tener un signo negativo, ¿sí? En engranajes externos únicamente. Y para los engranajes internos, quiere decir que los ejes están del mismo lado. ¿Se acuerdan de los internos que teníamos uno aquí y el otro aquí? ¿Estos qué pasa? Ellos tienen los ejes del mismo lado de la tangente común. Y esta tangente común es tangente a los círculos de paso. Entonces, por lo tanto, giran en la misma dirección y esa velocidad relativa pues debería tener signo positivo, ¿sí? Cuando esta razón de velocidad, esta relación de velocidades es mayor a 1, quiere decir que el impulsor gira más rápido que el engranaje impulsado, ¿no? Lo que hablábamos. Y bueno, ese es el caso que normalmente se presenta en las reducciones de velocidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos estas ecuaciones, pero además vamos a realizar la selección de un engranaje. Entonces, ¿qué pasa con la selección del engranaje? Nosotros ahí vamos a tener que determinar 3 parámetros principales. ¿Cuáles creen ustedes que sean esos 3 parámetros principales al seleccionar un engranaje? ¿Qué creen ustedes que sea lo primero? El número de dientes. El número de dientes es una. ¿Qué otro? Diámetro. El radio o el diámetro. Sí, pero recuerden que el diámetro puede ser distinto en ambos, ¿no? Entonces, un parámetro por lo menos importante que debemos considerar es el paso diametral y el ángulo phi. Recuerden que estos deben ser iguales en ambos engranajes. Este sí puede ser diferente, ¿cierto? De hecho, debería ser diferente si yo quiero tener cambios de velocidades, de relaciones, de potencias. ¿Listo? Pero, de hecho, el más importante es el paso diametral. Ese es el primer parámetro que vamos a elegir. Entonces, como el diámetro, o lo que nosotros llamamos el diámetro primitivo, es el tamaño relativo del engranaje, entonces se mantiene el argumento de que las fuerzas transmitidas y las aplicaciones del material deberían afectar la decisión de seleccionar este primer parámetro que es el paso diametral. Y pues normalmente los proveedores utilizan los estándares de la norma ACMA, ya por ahí nosotros habíamos hablado de esto. ¿Sí? Los estándares de esta norma para determinar la capacidad que tiene el engrane para transportar potencia de sus engranes en inventario. ¿Listo? Entonces podemos lograr una estimación del paso diametral una vez que conozcamos la potencia nominal transmitida y la velocidad angular y el material. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, la tabla 16, ¿no? Que nos establece eso, la relación que hay entre la potencia que transmiten las revoluciones y la tabla ya me dicen
ya tiene estandarizado cuál es el paso diametral que yo debería usar. Si no está aquí, por lo menos en estos que aparece la línea, lo recomendable siempre es usar un material que sea más resistente, ¿no? Entonces, los materiales más resistentes tienen pasos diametrales más grandes. Entonces, si no está aquí, la idea sería usar un 2, un 3, un 4 y así sucesivamente. Listo, y de hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comprobar eso, de que... no, mentiras, creo que... Bueno, no sé, tengo que revisar a ver si lo vamos a hacer o que, si no es el del taller. Que ustedes van a ver que no lo van a poder localizar aquí, entonces tienen que escoger el del paso diametral que les sigue. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si no lo hacemos, es porque les quedó para el taller. Listo. Y tenemos, entonces, bueno, un número de dientes de engranajes en inventario que están comercialmente disponibles. Fíjense que el número de dientes depende del paso diametral. ¿Listo? Entonces, para cada paso diametral hay cierto número de dientes estandarizado. ¿Qué más les iba a decir aquí? Ah, bueno, estábamos en los parámetros, que lo borré. Los parámetros, entonces el primero es el paso diametral, el segundo es el ángulo de presión, sí, ese es el segundo parámetro a elegir. Ya hablamos nosotros de que los valores estándar están entre 14,5, 20 y 25, ¿no? De esto ya habíamos hablado, pero para que quede claro y para que quede aquí en la grabación, decíamos que los de 14 se recomiendan únicamente para sustituir los de 14 que ya están en máquinas en funcionamiento, pero que actualmente pues no es el que se prefiera, ¿no? Actualmente se prefieren de 20 o de 25. Los de 20 se adaptan bien en aplicaciones generales y los de 25 pueden ser más pequeños sin que se preocupe uno por la interferencia, ¿no? Entonces, por eso era que aquí cuando veíamos la tabla 10.4, veíamos que, pues efectivamente, para engranajes con ángulo de presión de 25, yo puedo tener menos número de dientes sin interferencia, ¿no? Puedo tener hasta 9 dientes sin interferencia, mientras que los otros, fíjense que requiero más número de dientes para que no haya interferencia. Y obviamente siempre que requiera más dientes va a ser más costoso porque es más difícil de fabricar ese engranaje, ¿no? Entonces, que lo tengan ahí en cuenta. Menos número de dientes es más económico, pero ¿qué pasa? Estos tienden a ser menos eficientes en la transmisión de la fuerza. Por lo tanto, pues no es que no se puedan usar, pero se usan más que todo en aplicaciones donde la velocidad es alta y la potencia es baja, ¿listo? Y el tercer parámetro sería el número de dientes, que ese sí pues depende de la razón de velocidad. Los más pequeños pues minimizarán el tamaño, obviamente, minimizan el peso, minimizan el costo. Y pues bueno, eso ya el número de dientes va determinado por los criterios de independencia y de interferencia que tengo yo aquí establecidos. ¿Listo? Entonces vamos a realizar a continuación estos ejercicios. Bueno, creo que se puede hacer pero creo que por aquí tengo un ejercicio mejor que tiene como más aplicaciones. Más difícil. Más difícil, sí, exacto. Está más difícil y por lo tanto, pues está mejor para explicarles. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Porque el otro está bastante sencillo. En este, ¿qué pasa? Resulta que escogí este porque tiene dos soluciones posibles, ¿sí? Una depende de la precisión y la otra depende del costo. Entonces ya ustedes van a ver aquí que cuando hagamos el ejercicio le están pidiendo que
el engranaje debe girar tan cerca como sea posible de 230. Entonces, les piden determinar el conjunto, o sea, el par que más se adapte a la aplicación. Y hay dos posibles. El que tiene más números de dientes da el valor más cercano a 230. Y el que tiene menos número de dientes se aleja de este valor un poco, a 235. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya entra el criterio de ustedes como ingenieros que necesitan, ¿sí? Si se está exigiendo precisión y que no importa el presupuesto o no hay mucha diferencia de precios entre uno y otro, tal vez puedan elegir el de más números de dientes, que va a ser más caro, pero da mucho más cerca a este valor, creo que da 230,8 o 228 por ahí. Y si lo que importa es el costo y no tanto la precisión, entonces ustedes puedan elegir el que tiene menos número de dientes, pero me da aquí una relación de 235. Entonces, pues, ya ahí depende de las exigencias que yo tenga, ¿no? Si precisión o economía. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente grabación. Mientras tanto, mientras acaba esta grabación, vayan copiando.